¿Qué tal? Buenas tardes. Última hora. Aquí están los mensajes que ha enviado Feijóo a la jueza de la Dana. Son los mensajes que envió Amazon. Esta es el acta notarial, es lo que, según Feijóo, contiene los mensajes. Hay una clave que es determinante en esta acta notarial que tenemos aquí y que les vamos a contar. La clave para Feijóo, en el momento de la Dana, habían pasado ya varias horas, le decía a Amazon, lleva la iniciativa de la comunicación. Es la clave. O sea, la clave era, y lo dice Feijóo textual, la comunicación. Lleva la iniciativa de la comunicación. Están aquí los mensajes que Feijóo ha enviado a la jueza. La clave es la gestión. Hay una más. Le dijo también, espero que el gobierno os esté prestando la ayuda suficiente. También le parecía muy importante, pero las competencias las tenía Amazon. María Molero, tenemos los mensajes, está aquí el acta notarial y, ojo, mensajes que destacamos de Feijóo a Amazon. Es la última hora en esta tarde trepidante y les vamos a ir analizando. Enseguida conexión con los periodistas de investigación de este programa. Cuéntanos, María Molero, los mensajes de Feijóo a Amazon. La clave es la comunicación. Y acabamos de conocer esos mensajes de Feijóo a Amazon durante la tragedia de la Dana, recogidos, reflejados en este acta notarial. Mensajes que tienen ya en su poder la jueza, como este, enviado casi a las 8:30 de la tarde, y Feijóo le dice a Amazon, lidera informativamente cómo hiciste con el incendio. Es el consejo del líder del PP al expresidente. Horas más tarde vuelve a contactar con él. Dice el gobierno que os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando la ayuda suficiente. Un goteo de mensajes en los que Feijóo pregunta a Amazon si debe ir o no personalmente y le llega incluso a preguntar que cuándo estima que va a acabar todo, que cuándo va a acabar la Dana. Feijóo le da además la clave a Amazon. Ánimo, amigo, lleva la iniciativa de la comunicación. Dice para él, esa es la clave. Ojo porque, claro, esta es el acta notarial enviada por Feijóo, ojo con los mensajes. Hay un momento en el que Feijóo, antes de esto, dijo, me cambiaron el teléfono. Lo digo porque había unos mensajes. Bueno, esto dijo Feijóo. Me cambiaron el teléfono. Feijóo. Yo, hace unas semanas, me cambiaron el teléfono. Se me averió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes. Es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar los mensajes. Yo no he borrado los mensajes. Bueno, pues estos son los mensajes que se aportan y están en esta acta notarial. Está también ese cambio de teléfono. ¿Os sugiere algo, Chema Garrido, Rocío? Bueno, a mí lo que primero me sugiere es que Alberto Núñez Feijóo ha entregado los mensajes del día 29 de octubre. No los del día siguiente. Los que le pedía. Bueno, los que le pedía. Si tú eres un líder político honesto y sensible con las víctimas, yo cojo y digo, toma, este es mi móvil. Y aquí están los mensajes del 29, los del día siguiente y los del día siguiente del día siguiente. Eso solo lo tiene que hacer Feijóo, Eso ¿no? lo podría hacer Feijóo. ¿Por qué no lo hace? Porque si el último mensaje a las 11:27, cuando toda España contenía la respiración, el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, lo último que le pregunta a Amazon, o lo último que le dice es, lleva la iniciativa de la comunicación. Cualquier persona que nos esté viendo, si tiene la posibilidad de hablar con el presidente de la Comunidad Valenciana, a las 11:27 de ese día, no le hubiera escrito este mensaje. Le hubiera dicho, por Dios, ¿cómo van las cosas? ¿Cuántos fallecidos hay? ¿En qué se puede ayudar? Que el último mensaje de ese día, cuando España contenía la respiración sobre lo que pasaba... No, a esa hora ya había noticia de muertos, ¿eh? Hombre, muchos. Había noticias de que eran muy malas. Que el último mensaje a las 11:27 sea, lleva la iniciativa de la comunicación, yo creo que Feijóo o explica cuál fue el primer mensaje del día siguiente, porque a lo mejor también se levantó pidiéndole explicaciones de la comunicación. Buenas tardes, Jesús. Hola, Ernesto. Tenemos aquí el acta notarial, es noticia de última hora, están aquí los mensajes. ¿Qué te llama la atención de estos mensajes de Feijóo Amazon que se contienen en esta acta notarial? ¿Qué titular le pondrías, Ernesto? Bueno, el titular es el vacío entre las 21:45, donde Amazon hace como una especie de SOS, diría yo, a Feijóo, donde le dice que están desbordados, que están llegando centenares de desaparecidos, y el dirigente máximo del Partido Popular, que según revelé, estaba en una gala en el Palacio, en el Teatro Real, una gala del medio de comunicación 20 minutos, que era una entrega de premios. Allí estaba con Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes políticos, y tarda 1 hora 76 minutos en contestar. 21:45, estamos desbordados.
están llegando centenares de desaparecidos. Feijóo no se inmuta. 1:76 más tarde, vemos incluso las fotos que yo he publicado de la gala, el hombre está tranquilo, se hace distintas fotos, y solamente 1:76 minutos después contesta y pregunta si ha hablado con alguien del gobierno a Mazón. Y Mazón le dice, he hablado, sí, he hablado con el presidente, con los ministros, y le hace una lista. Esto es tremendo porque es un agujero que 1:76 minutos. ¿Cuál es el interés de la Dana por parte de Feijóo? Yo creo que cero, porque aquí estamos hablando de una actitud, aquí no estamos hablando de que interpretamos que ha hecho esto, ha hecho aquello. Aquí estamos hablando de un vacío de 1:76 minutos. Este era el gran interés de Feijóo en la Dana. A mí me parece que realmente ese es el titular que más impactante que podía, que yo no, en fin, yo ya había intuido y había publicado una información comentando que Feijóo no se había puesto a una llamada de Mazón, donde Mazón le preguntaba por el teléfono del presidente de Telefónica. Ya en ese momento no se puso, lo que me hizo sospechar que realmente el hombre estaba muy ocupado en la gala de 20 minutos. Pero ahora lo que tenemos es la secuencia completa, que antes no teníamos. 1:76 minutos. A ver, Ernesto, yo tengo aquí el acta notarial. Hay un momento a las 21:29 minutos. Le dice, perdona, Carlos, estoy en un acto. ¿Te puedo llamar a las 22:30? Y después vamos avanzando en esta acta notarial. Y viene aquí que a las 23:21 dice, mensaje remitido por don Alberto Núñez Feijóo. Dice, el gobierno que os ha llamado, espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente. Esto ya nos lleva a las 23:21. Claro, Jesús. 1:29 le dijo, perdona, estoy en un acto. Claro, estoy en un acto. Y a las 21:45 le dice bien, y le dice, hablan de Payete, 21:45. Y luego ya vamos a las 23:21, cuando le dice el gobierno que os ha llamado, espero que sea así. Esta es la historia. Y le dice, cuidado, le dice después, 23:20, le dice, ¿a qué hora os han llamado? Porque se entiende que ya le ha dicho el otro que sí, y le dice, ¿a qué hora os han llamado? ¿Qué ministro tienes de referencia? ¿Sabes? Y luego le dice inmediatamente también, ¿cuándo se cree que acaba la Dana? La Dana, acabar en ese momento, 23:23, estábamos en un momento especialmente trágico. Esto es lo que hay. Claro, pero perdóname, son 1:76 minutos. Primero le dice que no se puede poner. Después le manda por WhatsApp el teléfono de Payete. Y luego que le dice que estamos desbordados, están llegando centenares de desaparecidos, el hombre no contesta. El hombre no solo no llama, que podría haber llamado para enterarse mejor, sino que además no contesta el mensaje hasta las 23:21. Vamos, el desinterés es completo, no tiene ningún interés, ninguno. Una persona normal sale al balcón del Teatro Real y hace una llamada, no tiene ningún problema, o sale un momento y hace una llamada, pero es 1:76. Esta 1:76 minutos la tiene en la frente el señor Feijóo. No hay nada que pueda justificar su desinterés, su actitud. Hugo. Bueno, a ver, yo lo que creo es que quien está en el foco de la investigación se llama Carlos Mazón, o debería de estarlo, me refiero. Indirectamente lo está, porque es aforado, todavía no es investigado. Yo estoy convencido que si no fuera aforado, si no fuera diputado en las Cortes Valencianas, sería un investigado, pero aquí realmente quien está indirectamente, al menos en el foco, es Carlos Mazón, no Feijóo. Feijóo al final está como testigo. Ha presentado, como le pidió la jueza de la Dana, digamos, los mensajes que le envió y que se enviaron entre ellos, entre Mazón y Feijóo, en fin, pero estaba como testigo y va a comparecer telemáticamente, si la jueza no cambia de opinión, digamos, como testigo. Claro, aquí yo a veces escucho y parece que está Feijóo siendo el investigado. No, está siendo investigado la Generalitat por la negligente gestión, eso desde luego, negligente gestión que llevó a cabo. Efectivamente. Un momento, Ernesto, sí. Ernesto. Vamos a ver. El señor Feijóo está aportando detalles que son muy importantes, según consideró la jueza Nuria Ruiz Tobarra, para reconstruir lo que fue ese día. Este es el sentido. Lo fundamental aquí
es que como Feijóo ha desplegado un alarde de preocupación, un alarde de estar al momento, de estar al día y al minuto de lo que pasó, lo que es evidente de estos mensajes es que nos vendió una trola. Nos vendió una trola. A 1:76, ¿qué persona puede decir que está al corriente minuto a minuto o desde el primer momento cuando no contesta desde Madrid al SOS que manda Amazon diciendo: estamos desbordados, llegan centenares de desaparecidos, y el hombre no tiene 1 minuto, no tiene 2 minutos, no tiene 3 minutos para llamar por teléfono y contestar a Amazon, y luego lo que hace es envía un mensaje por WhatsApp 1:76 más tarde. Bueno, ha remarcado Ernesto esto. Hay una clave, Ernesto, que esto además llega hoy en un día en el que estamos analizando ese discurso de Feijóo en el cual, ojo, ha dicho en la agencia Servimedia, es la primera entrevista que conocemos en el año, que este gobierno, y te pregunto, os pregunto a la mesa, ¿tiene información Feijóo? Dice que este gobierno cree que va a caer por los tribunales y luego suelta un bulo. Dice, los sumarios sobre la financiación irregular del Partido Socialista, hay un sumario judicial sobre la financiación irregular del Partido Socialista, y sobre las responsabilidades de Zapatero, hay un sumario sobre Zapatero. Esto ha dicho Feijóo. Justo dice esto y esta tarde sale lo de la jueza de la Dana, pero él ha dicho que este gobierno cree que va a caer por los tribunales y suelta esto de los bulos de los sumarios de la financiación irregular y de Zapatero. Esto ha dicho Feijóo. Yo diría que es muy posible que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno y la agenda judicial, en mi opinión, será todavía más dura, y sumarios como el de la financiación irregular del Partido Socialista o sobre las responsabilidades del expresidente Zapatero. Aquí hay bulos, Monforte. Sí, es que, o sea, ¿qué sumario? ¿De qué sumario nos está hablando? ¿El señor Feijóo tiene información que el resto de periodistas desconocemos a día de hoy? ¿O es que le gustaría que Sánchez acabara en la cárcel, como dijo Aznar en la convención de julio, y luego han ido repitiendo algunos dirigentes Ya, pero políticos? yo pregunto, ¿hay sumarios sobre sumarios. Zapatero o sobre el Partido Socialista? Una mentira. Asuntos de presunta corrupción los hay, Sí, graves en el PSOE. los hay. Pero claro, sumarios sobre la financiación irregular y sobre Zapatero, ¿Sabes qué pasa? a día de hoy no consta. Que esta es una cosa que está difundiendo mucho la extrema derecha mediática, por desgracia, que está viendo muchísimo bullying, mucha desinformación sobre Zapatero, sobre una presunta financiación irregular, pero no hay ningún indicio que aporte que esto sea información verdadera, y que el líder de la oposición lo utilice como si fuera información cierta debería caerse en la cara de vergüenza, y deberíamos nosotros los periodistas decirle: oiga, señor Feijóo, esto no es cierto, lo que está usted diciendo es una especulación, no es información real. Quizás lo que le gustaría es que los tribunales y los jueces hicieran política y llevaran a Sánchez ante los tribunales, y por eso tampoco les gustará lo que está haciendo la jueza de la Dana. Lo que han mostrado los mensajes, entre otras cosas, es que Mazón estaba en comunicación con varios miembros del gobierno. En comunicación había. Luego también han mostrado lo de que le dijo Mazón a Feijóo: tenemos a la UME. Y habían empezado a esparcir también esto de no ha estado el ejército. Claro, entonces cuidado. Y hay otra derivada de esto, ojo, ahora la jueza. No nos habían dicho que los jueces, la independencia judicial, respeto a los jueces, pues Rafael Hernando, Partido Popular, habla de delirante para referirse a la jueza de la Dana. Mira qué curioso. María Molero, ¿qué ha ocurrido? Rafael Hernando, Partido Popular, delirante la jueza de la Dana. Tal cual, Jesús. Rafael Hernando califica de delirante la actuación de la Dana, la jueza de la Dana. El ex portavoz del PP en el Congreso ha publicado este mensaje que están viendo en sus redes, atacando directamente a la jueza, pero también al gobierno. Dice: lo de la jueza Tobarra es insólito. Sigue contra Feijóo, que no tiene competencia alguna, pero no pide nada ni al presidente del gobierno ni a los ministros responsables de prevenir y ayudar. Y sentencia Hernando: delirante. La realidad es que desde que la jueza citara al líder de PP, a antiguos dirigentes y cargos históricos del partido han cargado contra la magistrada, acusándola de perseguir a Feijóo por motivos ideológicos, dicen. Lo dejamos para después. Evidentemente, pues hay que desviar la atención, y desviarnos la atención, pues es que esta señora de Catajoya, pues es una peligrosa comunista que la habrá enviado Stalin desde el otro mundo para que ponga en solfa pues al Partido Popular y quite al Partido Popular.
Bueno, Hugo, pero esto es A lo ver, que hay. yo lo que creo es que hay que diferenciar entre lo que dice un diputado, en este caso se llama Rafael Hernando, que nos lleva toda la vida acostumbrando a hipérboles, a frases histriónicas Siempre hay y a hipérbole. chorradas. Tú solamente ves hipérbole. y a Te van a chorradas nombrar, pero mira, yo te miembro escucho- de la Real Academia de la Lengua, yo- porque siempre estás hablando de las Bueno, hipérboles. pues Todos muchas son gracias, hipérboles. Muchas gracias, Todos son muchas hipérboles gracias para Begoña, ti. por reconocer mi capacidad claro. comunicativa. No tienes capacidad comunicativa, porque nada más Dicho lo cual, hablas de déjame hipérboles. terminar. Te digo terminar. Pero claro, la libertad también es dejar terminar a uno. Digo, hay que saber diferenciar ¿Libertad entre para lo que qué? publica Rafael Hernando y la estrategia de Feijóo o la estrategia de Génova 13. Estoy convencido que Feijóo no ha llamado a Rafael Hernando para que publique ese tuit. Dicho lo cual, creo que la jueza instructora Pero tendrá de que la Dama llamarle está si no haciendo está de una acuerdo excepción para decirle que perfecta, borre el tuit perfecta. o que se está. Es decir, claro, el señor Feijóo, yo creo directamente, yo ya dije que no iba a ser presidente nunca en la vida, pero Que visto- llegaría antes a Eurovisión. Llegaría ante Eurovisión. Yo creo que ya ni Eurovisión la gana. Es decir, porque Hombre, claro, no nos si presentamos al final. resulta que Isabel Díaz Ayuso hace lo que le da la gana y según tú no le Ay, puedes ay, ay. contestar. Mazón hace lo que le da la gana. Según tú no puedes Pues, decirle nada. Y resulta que ahora un diputado, Mondo y Lirondo, porque yo creo que Rafael Hernando no tiene más cargo que ser diputado, Exacto. dice lo que le da la gana Pues nada. y resulta que el señor Feijóo no le Primero, puede decir primero. al señor Rafa Hernando, Aunque- oye, este tuit que tú has sacado es Aunque te impresentable. parezca- ¿no? aunque Y te resulta parezca que mentira, tampoco. aunque- Oye, pues si mira, no puede hacer y ahora nada. ya te digo, no puede aunque hacer te nada. parezca- pues, aunque te vamos, parezca mentira, vamos, aunque ya te la parezca- ridiculez ya, no, absoluta, ya, de aunque te verdad. parezca mentira y tú estés acostumbrado a los partidos comunistas totalmente verticales, ¿Pero jerarquizados. qué tiene que ver ahora los y partidos comunistas con que un comunismo señor, es eso. que un señor y estalinistas, que es presidente digo, de un aunque te partido parezca- no tenga oye, capacidad pero para que decirle no- a un que no diputado? grites. No, hombre, es que Pero no dice, hace falta que grites, Begoña. charlotada, chico. No, Dice charlotada. No, dice charlotada. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Yo también te respeto a ti, pero lo que no se puede venir es a la Termino. televisión a soltar Termino, tonterías. lo mismo a ver, digo. Termino. Bueno, queda A ver si yo nos vamos creo que enterando. evidentemente sacar aquí lo de, no sé, estado incomunicado durante todas esas horas. Entonces, yo creo que es el primer consejo que le dice en Pues plan. mira, Rocío, perdóname. No, cuidado. Cuidado. Yo, como siempre digo, yo estoy aquí para dar datos. En esas conversaciones no consta que le diga, pero ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? No, yo no he dicho eso, Jesús. Es que vamos a ver. No, pues no se muestra un Feijóo preocupado en absoluto por dónde habrá estado yo Amazon. interpreto por lo Los que hechos veo son los que es hechos. como Laura Ballester, mensaje- periodista de investigación, ojo porque ella ha tenido acceso a estos mensajes. Periodista de primer nivel en Valencia, estamos ya en conexión con Valencia. Laura Ballester, estos mensajes, ¿qué te dicen? Son los mensajes de Feijóo a Amazon, un Feijóo que le dice lidera la comunicación en un momento en el que, ojo, había habido ya noticia de muertos. Feijóo está en un acto, luego nos contará Ernesto de Kaiser. Laura, ¿qué te sugiere? ¿Qué titular le pondrías a lo que estamos conociendo? Bueno, pues el titular que yo le pondría es que Feijóo el día de la Dana estaba más preocupado por la estrategia que por la emergencia, porque ese primer mensaje que le escribe Amazon a las 20:26, en el que le dice ánimo, lidera informativamente como hiciste con el incendio, que efectivamente era el de Campanar, se lo dice cuando Amazon aún no ha llegado ni al CECOPI. A las 20:26 horas, que es cuando el líder del PP le envía ese mensaje al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón debe de estar a punto de entrar en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Liana, después de pasar 4 horas en el Ventorro o en el trayecto del Ventorro al aparcamiento para acompañar a la periodista con la que pasó la sobremesa del 29 de octubre. Y después el mensaje que le insiste, efectivamente, como estabais comentando ahora en la mesa, a las 11:30, le vuelve a insistir en la estrategia comunicativa que debe de seguir. La clave es liderar informativamente. Feijóo lo que estaba era preocupado por la estrategia a seguir, porque cuando estaba en el acto que os contará Kaiser dónde estaba, pues él no puede coger el teléfono, pero sí que le dice muertos, desaparecidos, se interesa, pero enseguida pasa página, le pregunta otra cosa. En realidad a él lo que le interesaba era
cómo afrontar esa desgracia, que en esos momentos sí que desde las 4:30 se sabía que había algún fallecido, pero no se sabía la dimensión de la tragedia. Pero lo que estaba claro es que iba a haber muchos fallecidos. El problema es que a ellos pues parecía que no les importaban los fallecidos. Lo que no querían era que les afectara, ¿no? Que les salpicara toda esa tragedia. Claro, Laura, porque los muertos en Utiel, Mazón, ¿en qué momento tuvo constancia de que había muertos? Según los mensajes de Pradas, a las 4:30, a las 4:28, 16 y 28, Salomé Pradas informa al jefe de gabinete que ya hay un fallecido en Utiel. Desde la mañana había un desaparecido en la Alcudia que también se preveía que estuviera fallecido, aunque pues bueno, en esas horas se decía desaparecido. Lo que pasa es que el jefe de gabinete asegura que no le transmitió esa información a Mazón, pero lo que está claro es que en el CECOPI también por la tarde ya se sabe que había fallecidos, o sea que la información ya se manejaba y después pues ha venido lo que ha venido, que Mazón negó y dijo que no se enteró hasta la madrugada de que había fallecido, cuando era consciente desde primera hora que ya había fallecidos. Incluso en el periódico Levante nosotros publicamos que cuando él llega del Ventorro al Palau de la Generalitat, un asesor suyo lo espera en la puerta del Palau y le informa ya definitivamente y le dice: presidente, hay muchos muertos. Y ahí es donde él toma conciencia de la gravedad de todo lo que estaba pasando el 29 de octubre. Claro, hay una clave en estas conversaciones. Entonces Mazón a Feijóo le está diciendo, porque le pregunta por muertos, no habla de esto, pero cuidado, tenemos aquí el acta con los mensajes, acta notarial, mensajes de Feijóo a Mazón. Hay una cosa que queda clara aquí ya ante notario. Feijóo mintió cuando dijo que Mazón le había informado en tiempo real. Aquí queda demostrado que eso es mentira, porque los primeros mensajes son ya cuando ha entrado la noche. En tiempo real no, incluso dijo, y desde el día antes. Esto es lo que dice Feijóo, que es un bulo. Esto dijo. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me venía diciendo que me ha venido informando en tiempo real, me venía diciendo que era muy compleja. La situación era muy compleja. En tiempo real, no. Los mensajes no fueron en tiempo real antes. Bueno, estamos en esto, en priorizar la estrategia de comunicación. Villarroya, ¿crees que para la ciudadanía, para las víctimas que ahora mismo vean estos mensajes, cuando vean que Feijóo decía 2 veces, lidera informativamente y luego le dice lleva la iniciativa de comunicación, es la clave? ¿Esto para las víctimas? Hombre, yo creo que para las víctimas es desde luego un desprecio. O las víctimas lo pueden tomar o lo deberían tomar como un desprecio, ¿no? Porque si ya se sabía, porque a esa hora que empiezan los mensajes ya los ciudadanos normales y corrientes ya estábamos informados de que había muertos en Valencia. No se sabía el número exacto, pero se sabía que había muertos y desaparecidos. Hombre, que la principal preocupación sea la comunicación, en lugar de preguntar. Primero la gran pregunta, que es la pregunta clave. ¿Dónde estás tú y qué estás haciendo? Eso es lo que se tenía que haber preguntado, ¿no? La primera. Esta es la primera pregunta que se le tenía que hacer. Hombre, claro, porque si este señor a las 8:30 no está en donde tiene que estar, pues creo que tú, responsable del partido, le tendrás que decir dónde estás y qué estás haciendo. El problema es que yo creo que se enteró Feijóo de la gravedad de la situación a la misma hora que Mazón, y que Mazón estaba desconectado. Pues entonces Feijóo tiene un problema, porque si yo que estoy en mi casa de Hospitalet a la 1 del mediodía, ya sé que hay fallecidos, no se sabe cuántos, y que hay desaparecidos, tampoco se sabe cuántos. Si Feijóo se entera a las 8:30 de la noche, pues Feijóo tiene un problema. A las 8, pues tiene un problema. Pues tiene un problema. Pues entonces tenemos un problema. Pues tiene un problema el señor Feijóo también. Bueno, digo yo, ¿no? Mira, yo creo. Digo yo. No, lo que tiene un problema es efectivamente a las 8 de la tarde. Cuando le escribió a Mazón, que llegó tarde ese mensaje de Feijóo, indiscutiblemente. Pero hombre, que nos llevemos las manos a la cabeza porque un político le dice a otro político de, oye, yo no estoy diciendo por la comunicación. Yo estoy diciendo que la primera pregunta que tiene que hacer, es ¿qué estás haciendo? Para intentar? Vale, de verdad. Hay una clave que me parece determinante, y sí, yo sí me llevo las manos a la cabeza, que con la que estaba cayendo, sí, se priorice y se diga la clave es la comunicación. Yo sí me llevo, pero no es que me lleve las manos a la cabeza yo como periodista, incluso como ser humano. Había muertos, era una gota fría, estaba produciéndose una tragedia.
Hay 230 muertos, hay que recordar, 230 muertos. Claro que me llevo las manos a la cabeza cuando se dice la prioridad es la comunicación. Remarco, la prioridad para un político debe ser la gestión. Y si no, algo se ha perdido en este camino. Alguien no está en lo que tiene que estar. La prioridad es la gestión. Y luego hay que comunicar, pero primero gestionar. Mensajes que, dice Feijóo, envió. Es un acta desoladora, primero porque lo hace público antes del Puente de Reyes, es decir, 2025 acabó para las víctimas de la Dana con la mitad de las informaciones. El día de Nochebuena espera a que en medio país se vaya de Puente de Reyes Magos para coger y decir la segunda parte de los mensajes, aunque para las víctimas de la Dana esto suponga empezar el año como se acabó. ¿Y qué dicen estos mensajes? Que al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo lo que le importaba, más allá de las víctimas, era la comunicación, era el relato. Y por supuesto le retrata. En cualquier otro país de la Unión Europea, yo creo que con estos mensajes encima de la mesa y haciéndolos público en la víspera del Puente de Reyes. Y Feijóo habla de que la clave es la comunicación. Esto revela una forma de hacer política. Pregunto Hugo, pregunto Villarroya. Ojo, han pasado horas de la Dana. Había muertos ya. Claro. Por mucho que Mazón diga, uy, han pasado horas ya. A ver, es que yo... Y priorizar la comunicación, le dice, la clave es la comunicación. Es la clave. Hugo Villarroya. A ver, yo creo que efectivamente la comunicación también es una de las claves. Yo diferencio la palabra comunicación de palabra relato. Si hubiera dicho, el relato es la clave, que el relato siempre tiene que ver con intentar tergiversar un poco el asunto. Bueno, ahí dice comunicación. Comunicar también es que el presidente en ese momento, o el portavoz de la Generalitat, pues salga a contar cómo está transcurriendo la tragedia de la Dana. Digo, la comunicación yo creo que es importante. No, yo creo la pregunta, ¿qué vas a comunicar? La crítica, yo creo que aquí la crítica que se le puede hacer a Alberto Núñez Feijóo y se le puede hacer a Carlos Mazón cuando era presidente de la Generalitat en ese momento es que eso, a las 8 de la tarde, la tardanza en mantener comunicaciones. Pero yo creo que la comunicación, efectivamente, es importante y más cuando estamos en una crisis. Es la clave. Pero ¿qué vas a comunicar? A ver, Mazón ya sabemos, y ya hemos hablado muchas veces aquí de Mazón, por lo tanto no. Ahora estamos hablando de los mensajes de Feijóo. Entonces dice, la clave es la comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a comunicar? Entonces vas a comunicar un relato. No, de los hechos. Bueno, claro, vas a comunicar un relato de los hechos. Palabras, no, palabras no. ¿Qué vas a comunicar? Con el comunismo, también la ideología comunista. Es que tú vas a comunicar algo. Tienes que comunicar algo. Pero sí hay. La clave, Villarroya, yo digo, la clave es que con una Dana, con una tragedia de este tipo, decir que la clave es la comunicación, a mí particularmente me parece demoledor. Bueno, la clave es ser eficaz en la gestión, que es donde no se estaba siendo eficaz y donde no se fue eficaz. Ahora ya se sabía que había muerto. Bueno, pero comunicar que hay muertos, que hay muertos también es comunicar, digo yo, ¿no? Sí, es un relato, ¿no? Pero claro, el relato se sobreentiende el relato político. Pero si hace falta que comunique. Te responde Villarroya. Pregunto, ¿es demoledor que con una Dana, con una tragedia, se diga la clave es la comunicación? Es decir, la clave es lo que se cuente, no lo que pase, porque eso de la clave es la comunicación a mí me parece demoledor para un dirigente político. La clave es gestionar bien. La clave es gestionar bien. Pregunto, Villarroya. Empezando, que lo principal era que el presidente Mazón tenía que estar donde tenía que estar, no donde estaba. Bueno, pues lo primero que le tendrá que decir el señor Feijóo es, ¿tú dónde estás? Esa es la primera. Esa es la primera que le tiene que decir. Claro. Pero, claro, si dices la clave es la comunicación, lo que quiere decir es decir, no permitas que la comunicación la lleven los otros. Mira, eso es lo que se entiende. Yo creo que de verdad hay que ser justos. Y ser justos significa criticar que Mazón no estaba donde tenía que estar, y creo que cuando deje de ser aforado, que alguna vez lo dejará de ser, acabará imputado y acabará seguramente condenado por la causa que está encima de la mesa porque ha hecho una gestión negligente, ya no nefasta, sino negligente, y lo digo así de claro, y decir y ser justos es decir que Feijóo tardó en preguntarle, y Feijóo tardó en preguntarle a Mazón a eso de las 8 de la tarde hasta las 8 no preguntó nada, pero yo creo que, hombre, la comunicación yo creo que también... Lo que le tenía que haber preguntado, si yo soy presidente de un partido, si yo soy presidente de un partido, o yo soy un dirigente, y un dirigente que está por debajo mío es responsable de algo, y aquí estamos viendo
que ese señor no estaba donde tiene que estar, la primera pregunta que le hago es decir, ¿por qué no estás donde tienes que Pero estar? no solo eso, Hugo, Déjate Hugo. estar del rollo de la comunicación. Eso es lo primero que tienes que preguntar. Bueno, pues eso ojo, es lo primero, ya está. ojo, porque vamos a ir analizando. Esto se va a comentar y mucho. Porque le dijo la clave es la comunicación y no le dijo las. Hay una derivada de todo esto. Dice la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, Partido Socialista, que al final Feijóo mandó sobre Mazón. Ha dicho esto antes de conocer estos mensajes de Feijóo a Mazón, esta mañana, en Televisión Española. Que el señor Feijóo le hizo cambiar de estrategia al señor Mazón, que el señor Mazón le explicó claramente cuáles eran los niveles de colaboración que estaba llevando a cabo el Gobierno de España, cómo había hablado con el presidente del Gobierno, que luego lo han negado. Laura Ballester, te pido un titular de lo que estás viendo, porque tienes el acta con los mensajes, los estás revisando. Un titular, antes has dicho que estuvo más preocupado, pues esto, de la comunicación. ¿Algo más que añadirías? ¿Crees que tiene motivos Feijóo para estar preocupado por lo que vamos conociendo? Porque sí, serán fechas previas a los Reyes y demás, pero esto va a colear. Yo lo que no acabo de entender es la estrategia comunicativa, precisamente lo que él le sugería a Mazón. No acabo de entender esta estrategia comunicativa que ha consistido en retrasar la entrega de los mensajes. Si los hubiera entregado todos al mismo tiempo, seguramente a los 3 días, pues ya habríamos dejado de hablar de los mensajes, y esta entrega en 2 tandas, pues lo que ha hecho es que estemos 2 semanas en lugar de 2 días hablando de los mensajes. Yo creo que ese ha sido el problema para él. Tiene que ir a declarar la semana que viene, finalmente lo hará de manera telemática, si no hay un cambio de última hora, y bueno, pues gracias a su estrategia comunicativa, que se ha demostrado pues que es un poco desastre, pues llevamos 2 semanas hablando de los mensajes. Laura Ballester, gracias. Mantenemos línea abierta. Enseguida conexión con Ekaizer, que nos quiere poner la clave en el tiempo en el que Feijóo no comunicaba con Mazón, dónde estaba Feijóo. Gracias, Laura. Hay una más. Ojo, porque hay un abogado de las víctimas que dice que el día 9 de enero, Feijóo debiera presentarse ante la jueza de Catarroya y no comparecer por videoconferencia. Dice que, entre otras cosas, esto facilitaría la labor de los abogados, que podrían repreguntar con agilidad. Dice esto uno de los abogados de las víctimas, que ha recurrido la decisión de que pueda declarar Feijóo por videoconferencia como testigo. Es Chimo Esteba. Ha dicho esto en Televisión Española. El señor Feijóo debe comparecer. No hay nada que le impida poder acudir a ese acto. Todos han comparecido por respeto a las víctimas, por respeto a la seriedad, por respeto a las instituciones. Interesa que esté allí por el principio, sobre todo de inmediatez. De inmediación es fundamental que cuando uno realice y formule las preguntas, todos y cada uno de los compañeros que estamos presentes podemos incluso realizar algún tipo de repregunta, con lo cual es fundamental, es pertinente y es muy útil que esté allí el señor Feijóo. Todos han comparecido de forma presencial, decía este abogado. Feijóo quiere hacerlo de forma telemática, por videoconferencia. Luis Arroyo, ¿ante qué estamos? ¿Se le ha complicado esto demasiado a Feijóo? Todo esto y los mensajes y tal, con lo que constatan, supongo que a nadie le sorprende en realidad. La pregunta que os quería hacer antes, estabais ahí en la refriega, es, ¿de verdad alguien esperaba encontrar hoy unos mensajes de un hombre de Estado? O sea, haber encontrado, oye, de verdad, dime, ¿puedo ayudar? Voy mañana. ¿Dónde estás? Estás en el lugar. Hazme un informe, por favor. Llámame dentro de media hora. Un hombre de Estado consciente de que una parte importante del país está teniendo una crisis bestial como fue la Dana. A nadie nos ha sorprendido ver a un hombre que le acaba de ver la comunicación, dándole lecciones de comunicación, cuando ya la gente estaba muriendo y ahogándose. Es de una frivolidad extraordinaria. Igual que no nos sorprendió que entregara la mitad de los mensajes, amputando la otra mitad el día 24 por la tarde. Y no nos ha sorprendido nada que hoy mande el acta notarial está hoy, también el día 2. Y tampoco nos sorprende nada en Feijóo que diga, pues no voy a Catarroya y me quedo aquí en mi casa y ya lo hago por videoconferencia. Y no nos sorprende nada que equivocara el título de un libro como 1984,
24 con la fecha de edición. Y no nos sorprende nada que pierda el turno en las sesiones de control. Y no nos sorprende nada de este señor que parecía que venía de Galicia para traernos el liderazgo kennediano y nos ha traído un horror de liderazgo que se lo está comiendo la extrema derecha. Luis, dices, y encima le echan la culpa al gobierno de que está engordando a la extrema derecha. Este es el líder de la oposición que tenemos que quiere ser presidente del gobierno. Luis, dices Hay 3 titulares que les voy a dar. Está aquí el acta de los mensajes, calentita, la tenemos, la vamos a analizar enseguida. Los mensajes que, ojo, Feijóo dice que envió a Amazon, según esta acta notarial, él también habló de que había cambiado el teléfono y tal, pero ahí está esto. 3 titulares. Lidera informativamente, espero que el gobierno os esté prestando la ayuda suficiente y lleva la iniciativa de la comunicación. Es la clave. Pregunto Luis Arroyo, pregunto Hugo Pereira. Esto de es la clave. Una dana, ojo, han pasado ya horas, ha entrado la noche y la clave es llevar la iniciativa de la comunicación según Feijóo. No. Eso es lo que dijo Feijóo, no. Bueno, yo lo voy a decir con esa contundencia porque es que yo llevo 25 años o 30 años dedicado a la comunicación. Y particularmente a la comunicación de crisis. Y el tonto que crea que esto va solo de la comunicación es que directamente no entiende nada. Sobre todo cuando eres el líder de un partido y por tanto jefe del tipo al que le mandas el mensaje. Si tú eres el líder del Partido Popular, en el momento en el que un colega tuyo que es presidente de la Generalitat está en una situación crítica, en la que es cierto que en ese momento no se sabe que hay muertos, se sabe que hay algún muerto, lo dice Mazón en respuesta, se sabe que ya hay algún muerto y que va a haber más, lo dice Mazón literalmente, pero no se sabe la dimensión todavía. Pero decir, la clave es demostrar una frivolidad extraordinaria. Lo dice alguien que se dedica a la comunicación. Porque lo importante en ese momento, evidentemente, es estar en el lugar, encargarte de las víctimas, controlar la situación, prever la respuesta, etcétera. Y luego, por supuesto, la comunicación es muy importante, pero priorizar en tus primeros mensajes con el presidente de la Generalitat, decir, la clave es la comunicación, demuestra una frivolidad extraordinaria que, por otro lado, no sorprende, a mí no me sorprende, al menos en el caso de Feijóo, que está cada día más demostrando ser un líder que no está preparado para presidir un país como España. Por ahí.